¿Qué tal están todos? Yo un poco temblando así, ¿no? Porque hablar de Fernando Rielo con tanta gente que conoce altísimo el autor es un reto, ¿no? Yo quedé muy feliz y contento y quiero agradecer la invitación porque fue una oportunidad de lectura. O sea, el reto, el gran ejercicio es leer el autor y comprender el autor. Y sobre todo hay algo de muy bueno en la lectura de un autor contemporáneo. Hay mucha gente que ha convivido con el autor. Hay mucha gente que escuchó del autor algunas ideas. Y seguramente durante este diálogo, durante esta charla, Rosario, por supuesto, es una de las que está aquí y que convivió con Rielo, podrá aclarar o traer algunas ideas que complementem, ¿no?, este intento de lectura. Al inicio de la provocación del equipo de la cátedra, que decían, mira, busque hablar sobre cómo desarrollar las ciencias experienciales dentro de la universidad. Converse sobre esto, que para Rielo existen ciencias experimentales y experienciales. Sobre todo después de la filosofía moderna, ¿no? Las ciencias experimentales ganan mucha fuerza. Lo que vale es lo que puede ser sumado, pesado, cuantificado, medido. ¿Y el otro? No, el otro no sirve, esto no es ciencia. Para Rielo sí es ciencia, y es una ciencia experiencial. Es algo que toca la vida y que nos hace buscar sentido y encontrar sentido de otra forma. Es otro tipo de conocimiento. Apesar de que esta foi a provocação, eu quedei com medo de discutir isto e hablé assim, vou por outros temas. E justo o que estou planteando aqui hoje é uma leitura sobre metafísica, ciência e mística em Fernando Rielo, buscando mostrar alguns elementos de minha leitura personal que podem configurar o que seria um legado de Fernando Rielo para a filosofia contemporânea. ¿Qué pueden esperar talvez deste espaço de conversa? Eu tenho que declarar antes que todo que não sou experto em Rielo. Estou tentando fazer uma leitura e uma aproximação do autor. Vou tentar fazer o acercamento conceptual de algumas categorias que a mim me han parecido muito potentes, muito relevantes, e vou compartilhar minhas impressões personales, ¿no? Esta reflexión será dividida en 4 partes. Una primera parte, donde voy a hacer una brevísima exposición sobre la filosofía antigua y la búsqueda del fundamento. Aquí voy a intentar hacer de una manera muy rápida un acercamiento a algunos filósofos de la antigüedad. Yo sé que el público aquí es bastante heterogéneo. Hay muchísimos compañeros que son de filosofía y que conocen bastante bien el tema de la filosofía antigua con profundidad, pero estoy seguro que hay otros que nunca han escuchado hablar de este tema. Entonces, intentaré hacer un acercamiento sobre el problema del ser en la antigüedad. Luego, daré un paso a la Edad Media, buscando ahí discutir lo que sería fe, razón y el ser divino. Doy un paso más a la modernidad y ciencia, e fazendo uma alegoria aí ao canto de la sirena. Vocês já vão entender a que me refiro quando hablo del canto de la sirena. E, por fim, vou tentar falar de la originalidade do pensamento de Fernando Rielo. Então, empiezo aqui esta jornada, este reto. Já pido de antemano perdão, porque vou topar alguns temas de filosofia que são muito densos, pero que por la escassez del tempo é impossível fazer uma análise profunda. Então, daré algumas ideias, ¿no? E encantado depois de poder sugerir lecturas ou buscar outros elementos para que o público pueda profundizar lo que estamos buscando conversar aqui. Muito bem. Quando hablamos de la filosofia antigua, ¿no?, existe uma pergunta basilar dentro da filosofia que é: ¿qué es el ser? O sea, esta pergunta é uma pergunta antiga. Já estamos tentando responder a isto há miles de anos. Desde o início da filosofia, esta pergunta ecoa.
hay algo que es importantísimo decir al inicio, ¿no? ¿Por qué estamos aquí hablando de Fernando Rielo? No es porque nos cae bien a la doctora Rosario, o no es porque estamos en una universidad de misioneros videntes, también por esto, a mí me cae muy bien la doctora Rosario, pero hay algo fundamental, que es cómo Rielo, mirando preguntas antiguas, da una respuesta nueva, da una respuesta original, da una respuesta potente. Y esto hace con que Rielo entre en un baile, que es el baile de los filósofos. Ahí no entra cualquiera. Ustedes van a ver que estamos tal vez aquí tratando de hablar de Kant, de Platón, de Aristóteles, estamos hablando de gente grande. Y cuando vemos, aparece Rielo. ¿Y por qué aparece? Porque él afronta preguntas profundas y preguntas difíciles. Entonces, esta pregunta, y aquí empezando desde la filosofía antigua, ¿no? ¿Qué es el ser? ¿Por qué una cosa puede o no puede ser? Ahí hay una introducción, ¿no? Con una pequeña frase de Aristóteles. El ser se dice de muchas maneras. El ser es lo más universal, pero también lo más oscuro. La mayoría de los primeros filósofos pensaban que los principios de todas las cosas eran materiales, porque aquello de lo que todas las cosas surgen y en lo que terminan es lo que llaman el elemento y principio de los seres. Aristóteles tiene un papel fundamental en la filosofía antigua, sobre todo porque logra sistematizar y recompilar mucha información de sus antepasados, ¿no? Entonces, sus ideas son muy potentes para ayudar a explicar. Cuando hablamos del ser en la edad antigua, ¿no? En la antigüedad, significa que buscaban ¿qué? Un principio, un arqué, algo que fundamentaba la existencia de todas las cosas. ¿Cómo cada uno responde a esto? Ahí empieza un grupo de filósofos a intentar dar respuesta, o sea, desde de la percepción del mundo que tenía. Uno de los primeros era Tales. Tales dirá que el fundamento de todo lo que existe es el agua. O sea, busca un elemento. Este grupo de filósofos, ¿no? Mirando en la naturaleza, buscan dar respuestas. Y, de cierta manera, esto tiene mucho que ver incluso con la ciencia contemporánea, ¿no? Que dicen que si no hay agua, no hay vida. Y Tales pensaba, ok, los fluidos humanos son lo que condicionan la vida. Y hay mayor o menor cantidad de fluidos en todo lo que hay en la naturaleza, ¿no? Hasta llegar en los minerales, pero vía o miraba que el fundamento de toda la existencia era el agua. Otro filósofo decía, ¿no? Anaxímenes, que el fundamento era el aire, que existía aire en todas las cosas, porque nosotros respiramos, nos entra, sai el aire, porque está el aire en la naturaleza. Entonces, para él, el fundamento era el aire, que podía existir en mayor o menor nivel. Así como nuestra alma, que es aire, nos mantiene unidos, también el aliento y el aire abarcan el mundo entero, ¿no? Esto es un testimonio de Aécio en Plácita Philosophorum, una obra clásica antigua. Otro filósofo se atreve a decir, no, el fundamento no es ni el agua ni el aire, es el aperon. No, palabras griegas que significa lo indefinido. Y ahí la cosa parece que só empeora, ¿no? El agua yo veo, el aire tal vez lo siento, ahora aperon, el indefinido, el indeterminado, ¿no? Entonces parece que cuanto más buscan dar respuesta, peor va quedando, ¿no? La respuesta que dan. El principio de los seres es el aperon, lo indefinido. Estes filósofos são chamados filósofos físicos. ¿Por quê? Porque buscam um fundamento em la física, em la naturaleza. Pero luego aparecem outros dois. E aqui há elementos destes dois filósofos que Rielo interpreta e critica e analisa e questiona, não? Por um lado, aparece Heráclito. Isto é bastante conhecido, não? Com esta doutrina del cambio perpétuo. Todo cambia, todo el tiempo. La única constante es que es el cambio. No hay nada que no cambie todo el tiempo. Entonces, para él, la alegoría era pantarrey. Todo fluye, nada permanece. ¿Cuál es el elemento central que simboliza esa transformación? El fuego, la destrucción.
La destrucción es este elemento que hace con que yo pueda ver este cambio permanente. Por otro lado, otro filósofo decía, no, no es que todo cambia. Es al revés. El ser es, al final, lo que permanece. Entonces, hay un rechazo del no ser como posibilidad. O sea, no puede existir un no ser. Y ahí hay algunas afirmaciones que Rielo cuestiona bastante, ¿no? Que es, o sea, A es A, esta cosa es esta cosa. O sea, cuando digo que una cosa es la misma cosa, no agrego ninguna información. Estoy dando vueltas y estoy redundando sobre un mismo tema. Pero claro, para Parménides, el gran problema era este vacío de ser, esta posibilidad de no ser. Es preciso decir y pensar que el ser es, pues el ser es y el no ser no es. ¿No? Algunos mirarán y dicen, qué cosa interesante, ¿no? Está diciendo, parece que nada. Características del ser: increado, imperecedero, entero, único, imóvil y completo. Notem que aqui, lo que está em juego para os gregos antigos é o problema do movimento. Como as coisas cambiam? ¿Por que cambiam? Se algo hoje é uma coisa e amanhã parece ser outra coisa, então como puedo falar de um ser que me permite fazer ciência, que me permite dizer que é a coisa? Então há um problema. Como digo que as coisas são? Estes dois, al final, parece que estão aqui em uma pelea, não? De um lado, o devir, a multiplicidade, e o logos, do outro lado, a imobilidade, a unidade, a razão pura. Frente a este cenário, onde os dois estão aí com perspectivas de mobilidade e de algo estático, aparece Platão. Platão é genial. ¿Por quê? Porque ele diz, não, os dois estão corretos. As coisas cambiam todo o tempo, pero há algo que também permanece todo o tempo. E aí Platão dá um tiro de maestro e diz, os dois estão corretos e estão corretos ¿por quê? Porque existe um mundo sensível, onde todo cambia todo o tempo. O sea, eu vejo um árvore hoje, amanhã se cai. Eu vejo hoje um perro vivo e amanhã está muerto. O sea, sí, há a mobilidade, não? Pero existe um mundo inteligível e que é um mundo superior e que é um mundo onde as coisas não cambiam. Então, ele concilia o pensamento de dois filósofos anteriores, falando sobre o que é o ser. E junto com esta ideia, não, há um mito muito famoso, que é o mito de la caverna de Platão, que diz, ok, lo que estamos vendo nós outros, al final del dia, que isso? Lo que estamos vendo nós outros, al final del dia, são que impressões, o sea, são algumas sombras de la realidade. ¿Por quê? Porque a verdade está de outro lado e é uma verdade superior, imutável. Nós outros estamos condenados a ver este fracasso de las coisas que se mueren porque também somos limitados, pero a la medida que accedemos al mundo de las ideas, tenemos las cosas estables. Muy bien, Platón parece encontrar aí uma forma de conciliar o grande problema del mundo antigo aí que trabalhava Heráclito e Parménides. Pero aí chega o discípulo. O discípulo sempre quer ser maior, ¿no?, do que o maestro. E aí Aristóteles dirá, mira, Platão, esta história de mundo de las ideias, de mundo sensível, suprasensível, não. Existe aqui a realidade física, material, é o que está, pero existe uma filosofia primeira, e que vai dar origem aí, talvez a este nome de metafísica. Esta palavra metafísica, há umas anécdotas, não, sobre ela, que talvez foi utilizada a primeira vez no mundo antigo para dizer onde quedavam alguns livros de Aristóteles. Então, tinha o livro de la lógica de la física, e logo depois do livro de la física tinha um livro. O que vem depois de la física é metafísica, é depois de la física.
¿no? Esta es una anécdota. ¿Cuánto podremos decir que esto es así? ¿No? Es difícil, pero queda claro que Aristóteles busca hacer una discusión sobre la filosofía primera. Va a hacer una crítica a Platón, ¿no? Diciendo, ok, el ser se dice de muchas maneras, pero todos los modos se refieren a la substancia. ¿Qué quiere decir con esto aquí? Él resolve el tema de la movilidad hablando que las cosas existen en acto o energía o en potencia. Entonces yo tengo ahora una semilla en acto y que tal vez será un árbol en potencia. Entonces él muestra el tema de la movilidad a través de esta reflexión. El acto es la perfección del ser, la actualidad frente a la mera posibilidad. Entonces, valora ahí el acto como perfección. Y hace toda una discusión sobre causas y efectos. O sea, la causa de algo no genera efectos. Y yo puedo salir buscando la causa. O sea, la causa de arte son sus padres. Y ahí va haciendo regresión, pero es absurdo que esto vaya hacia el infinito. Y ya Aristóteles, sin hablar de Dios, pero sí habla que podría existir una causa primera, un demiurgo que ordena todas las cosas, que sería la causa de todas las cosas y que no es causado por nada. Ok, es una forma, ¿no?, de repensar el ser y esta movilidad del ser, dando respuesta. Muy bien, en el mundo antiguo, esta discusión. Luego, mundo medieval. Ya hay un hecho histórico, concreto, ¿no? Jesucristo, Galileo, hombre crucificado que resucita, empieza el cristianismo, empieza todo este movimiento, ¿no?, de persecución a los cristianos que, a pesar de perseguidos, resisten, y cuando vemos, ¿qué pasa? De religión que era perseguida, empieza a tener incidencia en el mundo medieval, o sea, es aceptada. Y ahí empezamos a tener grandes filósofos o grandes pensadores que, haciendo lectura de los filósofos antiguos, actualizan esa lectura a la luz del Evangelio, a la luz de la novedad del cristianismo. Etienne Gilson, que es un historiador bastante conocido, ¿no?, afirma que la Edad Media es, ante todo, una ontología, es la edad del ser, que la preocupación de discutir el ser en la Edad Media es fundamental, ¿no? En todos los filósofos, al final, hablar del ser divino, ¿no?, de decir que es Dios, era algo central en la filosofía medieval. Sigue la pregunta sobre el ser y hay, de manera muy especial, algunos filósofos que topan el tema del ser de una forma muy original, ¿no? Nuestro Papa ahora es agustiniano, ¿no? Entonces seguramente ha leído altísimo Agustín, ¿no? Y siempre hace bastante referencia, ¿no?, a algunos elementos de Agustín. Agustín es primero es un hombre del mundo greco, del mundo romano, es africano, ¿no? La gente dice, no hay filosofía en África, pero Agustín es de África, es africano. Cuando se va ahí a Roma, se encuentra con Ambrosio, que era el obispo de Milán. Y Ambrosio es una figura de las más interesantes del mundo antiguo. ¿Por qué? Porque Agustín se convierte escuchando a Ambrosio y escuchando las canciones que estaban en la iglesia de Ambrosio, lo que es algo interesantísimo, ¿no? Al inicio de las confesiones, él hace un relato minucioso, ¿no?, que entraba en la iglesia y escuchaba aquellas canciones y que esto, mientras entraba la música, entraba el evangelio que estaba en la música. ¿Por qué? Porque la música siempre tenía frases de los salmos, ¿no?, que eran cantados,
Entonces empieza un movimiento interior en Agustín que le hace, ¿no?, convertirse al cristianismo. Pero Agustín tiene una influencia muy fuerte del platonismo y del neoplatonismo. Entonces, para Agustín, este mundo de las ideas regresa con mucha fuerza. Pero, más do que ideas de un mundo etéreo, Agustín plantea algo aquí que es este ser interior. Y nosotros vamos a intentar hacer un experimento en la próxima diapositiva. Yo ya voy a pedir que alguien me ayude en algunos minutos para ver de lo que habla Agustín. Hay un giro a la interioridad. El alma humana es un lugar del encuentro con Dios. Entonces, mucho más do que un montón de ciencia, de búsquedas por otro lado, Agustín plantea, no, está dentro de cada uno de nosotros. Nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Dios como luz interior, la verdad habita en el interior del hombre, de Vera Religione. Y Dios como eterno presente. Tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Ahí desde los Salmos. De esta perspectiva interior, de mirar hacia adentro, Agustín materializa en un poema muy potente. Es un poema potentísimo, ¿no?, que yo creo que ya escuchamos tal vez varios de nosotros, y que el simple hecho de hacer esta lectura y analizar desde la experiencia de Agustín tal vez nos sirva, ¿no?, para ver cómo el tema del ser está relacionado siempre también con esta comprensión o con esta percepción muy personal que tenemos del ser. ¿Y por qué poner esto aquí? Porque Rielo da un tiro en el alvo, ¿no?, cuando habla justamente de este tema. Ya vamos un poquito más adelante conocer. ¿Alguien me ayuda con la lectura para que no se canse mucho de mi voz? Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deformé como era. Me lanzaba sobre estas cosas bellas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti, aquellas cosas que si no estuvieran en ti no existirían. Me llamaste y clamaste, y quebraste mi sordera. Brillaste, resplandeciste, y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume, lo aspiré y ahora suspiro por ti. Gusté de ti y ahora tengo hambre y sed. Me tocaste y me abrazo en tu paz. Muchas gracias, muchas gracias. Noten que este poema, ¿no?, trae algunos temas interesantes. Primero que habla de la conversión de Agustín, ¿no?, se convirtió ya mayor, entonces empieza hablando, tarde te amé, beleza infinita, ¿no?, tan antigua y tan nueva, siempre antigua y siempre nueva. Pero note, en toda la primera parte, ¿no?, hablaba, yo buscaba afuera, yo estaba en la naturaleza. Esto parece que es un diálogo incluso con los filósofos físicos. Es el agua, el aire, el árbol, las plantas, la naturaleza, la montaña, el riachuelo. Miramos todo esto y quedamos encantados. Y hablamos, uy, deja ver dónde está Dios. Y claro que cuando miramos las cosas, las obras de Dios, intuimos, ¿no?, que hay algo maravilloso en todo esto. Pero ahí Agustín dice, es que esto me quitaba la atención del lugar donde estabas. Esto me quitaba la atención. ¿Por qué? Porque esta experiencia de Dios era algo interno, era algo personal, estaba dentro. Esto no es un hecho menor y vamos a ver en un ratito que esto tiene muchísima incidencia también, ¿no?, en el pensamiento de Rielo. Topé aquí algo. Damos un paso más, hay otra grande columna, ¿no?, de la Edad Media, que es Santo Tomás.
y que para hablar del ser va a hablar que al final de Dios es acto puro. Y no, acto puro, ¿qué significa esto? Está utilizando la filosofía de Aristóteles, que hablaba de acto y potencia, y está actualizando con elementos del cristianismo. Entonces, hay algunas categorías que ponen, ¿no? Dios es el ser subsistente por esencia. Es necesario llegar al primer motor, movido por nadie. Mira, esto es Aristóteles. Es Aristóteles puro. Todo ente participa del ser segundo su modo. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Los entes, las cosas, participan de este ser divino de algún modo distinto. Hay grados de participación. O sea, yo soy obra de Dios y la piedra también lo es, pero creo que no es el mismo grado o es el mismo modo de actuación que Dios pone en una persona, en un ser humano viviente y en la pedra. Pero todos de alguna manera participan, ¿no?, del ser. La fe no contradice la razón, sino la eleva. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Entonces hay todo un trabajo de Santo Tomás, ¿no?, haciendo lectura de Aristóteles, de Avicena, de Averroes, ¿no? Es muy probable que Aristóteles tenga legado a Santo Tomás y a varios de los medievales a través de traducciones de los árabes, ¿no?, lo que es muy interesante también. Seguimos un poco más el tema del ser en la modernidad. Empieza ahí lo que sería la modernidad y ciencia. Absolutamente nadie va a decir que no es buena la ciencia. O sea, la ciencia nos ayuda mucho. Estoy enfermo, necesito de algo para mejorar mi salud. Ok, la química, con las drogas contemporáneas, o sea, ayudan que mejoremos. Estoy con dolor, tomo un analgésico. Todo esto es fruto de ¿qué? De la ciencia moderna. Okay? Nadie aquí dirá que es mala la ciencia moderna, pero hay algo aquí que nos debe hacer pensar. Está muy bien este resultado que nos da la ciencia, pero está muy mal reducir todas las cosas y toda la percepción del mundo a una percepción o a una forma de ciencia. ¿Por qué? Porque justamente el reto de la ciencia, ¿no?, moderna era racionalizar y tornar como matemático todas las cosas. Solo es ciencia lo que puede ser medido, pesado, cuantificado y replicado. Si no puedo, no es ciencia, lo siento. Y esto hace con que, incluso que la filosofía quede a segundo plano. Metafísica? ¿Qué tontería es esta de metafísica? ¿Por qué quedar hablando de metafísica? Lo importante es la física, la química, la matemática, la biología, temas más exactos. Entonces hay todo un prejuicio que se va desarrollando a través de la modernidad en contra, ¿no?, el pensamiento filosófico. Pero ahí hay algo importante, ¿no?, en este momento de la modernidad. Si la Edad Media es reconocida por ser teocéntrica, Dios ocupaba el centro de toda la organización de la Edad Media, ¿qué pasa en la modernidad? El hombre es el centro. El ser humano es el centro. Y ahí juega un papel fuertísimo ahí René Descartes, ¿no? Descartes es quien inaugura, ¿no?, este elemento antropológico. Y si antes, para explicar qué era el mundo, yo necesitaba de las Sagradas Escrituras, para decir qué es el ser, qué es la existencia, yo necesitaba de las Sagradas Escrituras, ahora no es necesario. ¿Qué es necesario para decir qué es el mundo? Solamente el hombre. Y noten cómo es interesante el argumento de Descartes. Al final, esta frase, ¿no?, pienso, luego existo, se consolidó en la historia de la filosofía y es explicada por Descartes de una manera muy interesante, ¿no? Él dice, supongamos que exista un genio maligno, que existe un demonio, que nos engañe a todos, que cuenta historias. Y cuando yo estoy despierto, yo veo cosas, pero hay ratos que estoy durmiendo y que también sueño y veo cosas.
¿Y quién me garantiza que ahora, mientras estoy hablando con ustedes, no estoy dormido? ¿Y quién me garantiza que esto no es un sueño? ¿Y quién me garantiza que no existe un demonio que opere en la realidad y que me engaña? Entonces, ok, es difícil decir qué es o qué no es la realidad. Pero hay algo que yo tengo certeza. Sea dormido o sea despierto, yo pienso. Y si yo pienso, luego existo. Entonces, pone toda la potencia del pensamiento o de la existencia en el sujeto pensante. Y como soy yo que pienso y yo que existo, y este demonio, este genio maligno puede estar me engañando, no interesa lo que pasa con el resto, la revelación puede quedar en segundo plano. ¿Por qué? Porque el sujeto ahora está empoderado. ¿Ok? Pero, ojo, muchas veces parece ser un sujeto sujetado. ¿No? Es un sujeto sujetado. ¿Por qué? Porque logra ver muy poco, ¿no? A este giro hasta el sujeto, un desplazamiento del ser a un yo, a un ego racional, el sujeto se convierte en fundamento ontológico. O sea, yo soy lo que dice, lo que es, lo que son las cosas. El yo es una cosa que piensa. Y el gran reto, gran propuesta de Descartes con relación a la ciencia es hacer ¿qué? Que el mundo pueda ser interpretado a través de la matemática. Cuanto más cerca de la matemática, mejor. ¿Por qué? Porque la matemática es el ejemplo paradigmático de un saber claro, distinto, ordenado, deductivo. La influencia de las matemáticas, ¿no? De hacer investigación con matemáticas, de hacer todo con tablas, de levar todo a números, de traducir absolutamente toda la vida a datos numéricos matemáticos, empieza aquí, ¿no? Con Descartes. ¿Cuáles las consecuencias? Reducción del ser al pensamiento, este dualismo entre cuerpo y alma, y una emergencia del cientificismo y de una razón instrumental. Damos un paso más. Spinoza. Spinoza es alguien que intenta recuperar el tema de Dios, intenta hablar de Dios. Dios aparece en el discurso de Spinoza. Claro que también aparecía en el discurso de Descartes, ¿no? Hay una parte de la obra de Descartes que trata de Dios, pero es como, Dios crió aquí el mundo como un reloj y dejó el reloj funcionando y se fue a hacer otra cosa. Entonces no opera más sobre el mundo. Ahora Spinoza, hablando sobre Dios, dirá, ok, Dios es esta substancia única, absolutamente infinita, esto es, aquello que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna y infinita. Todo lo que es en Dios, y nada puede ser ni concebirse sin Dios. Entonces, para Spinoza, dice, ok, Dios está en todo. Cuando digo Dios, digo todo. Dios está en este mantel, Dios está en este control, está en nosotros, todo es Dios. Y ahí aparece algo raro, ¿no? Que es un panteísmo. O sea, es un panteísmo, todo es Dios, entonces Dios no es nada. No hay una falta de claridad, pero hay una intuición aquí importante de Spinoza, de decir que sí, Dios sostiene todas las cosas. El problema es que parece que se equivoca diciendo que todo es Dios. ¿Qué pasa ahí? El ser para Spinoza no es múltiple ni compuesto de sustancias diferentes. Solo existe una única sustancia, que es Dios o la naturaleza. Para Spinoza, Dios y naturaleza son sinónimos. ¿Okay? Son la misma y única cosa. No existe ninguna otra forma de pensar a Dios. Todo lo que existe es modo, manifestación finita de esa única sustancia infinita. Ok, se va a Spinoza, viene Hegel. Hegel empieza a usar categorias como espírito, absoluto, autoconocimiento. Son categorias importantísimas en la filosofía de Hegel. El ser es espíritu que se despliega en la historia. Lo verdadero es el todo, y el todo es solo lo que se realiza a través de su desarrollo. Hay unas frases enigmáticas, ¿no? Esto está en la fenomenología del espíritu,
Y hay muchos filósofos contemporáneos que dicen, pero ¿de qué está hablando aquí? Parece algo tautológico. El ser es el todo y el todo es su desarrollo y esto es el absoluto. Entonces también hay críticos ahí, ¿no?, del pensamiento de Hegel. Un pensamiento muy potente y muy importante, ¿no? Yo creo que sí hay que leer mucho a Hegel también. ¿Qué pasa ahí para Hegel? Dios es un sujeto absoluto que se despliega a sí mismo en la historia del mundo y del pensamiento. Es espíritu que se autoalinea, se exterioriza en la naturaleza y en la historia, y que luego retorna así por medio de la autoconciencia humana. Hay aquí, da a entender, ¿no?, una equiparación entre ser, Dios, existencia y historia, como algo que es historia del pensamiento, como un ciclo dialéctico que va automáticamente siendo mejorado en la historia de la humanidad, ¿no? Ok. Y ahí ustedes preguntarán, Arti, tú estás hablando ya a 40 minutos o tal vez un poco más, y hasta ahora no has tratado nada del tema importante, que era pensar cómo la filosofía de Rielo es un legado para la filosofía contemporánea. Intento entonces, a partir de este preámbulo, ¿no?, luego de este preámbulo, hablar de la novedad del pensamiento de Rielo. El ser humano es mística verdad infinita, abierta a la divina verdad infinita. Estamos abiertos a la verdad infinita, pero desde nuestra finitud. ¿Cuál es el reto que tengo aquí a partir de este momento, ¿no? El reto que tengo es justamente mostrar cómo Rielo, mirando seguramente como estudiante de filosofía, estudiante de teología, cómo él, leyendo los clásicos, encuentra respuestas originales, armoniza cosas, sistematiza cosas, da respuestas nuevas y potentes. Por ejemplo, quando hablamos, ou poderíamos falar de um diálogo de Rielo com a filosofia antiga. Rielo retorna a pergunta radical de los pré-socráticos: ¿qué es lo que hace que el ser sea? O sea, me parece, esto no vi escrito en ningún lado, pero me parece algo muy concreto. Él mira una pregunta del mundo antiguo, no está satisfecho con ninguna de las respuestas, pero él, no, yo voy a dar una respuesta. Yo tengo elementos para dar una respuesta. ¿Qué hace con que el ser sea? Como Aristóteles, busca una filosofía primera, y ahí él abraza, ¿no?, el reto de ser metafísico. E incluso preguntava, ¿qué eres? ¿Filósofo? No, yo soy metafísico, ¿no? Él se autodefinía como metafísico. Y justamente buscando que una filosofía primera, una filosofía no de las causas como de Aristóteles, pero una filosofía del sentido, ¿no?, que fuera más allá de la física, de la lógica, de las ciencias de su tiempo. Aquí la contribución tal vez principal de Rielo a esta lectura es, ok, no solo esta metafísica que llega a tentar explicar los entes, que son las cosas del ser, sino una presencia que sostiene el ser. Las palabras aquí empiezan a tener mucha fuerza, ¿no? Rielo identifica una presencia. Hay una presencia que mantiene y que sostiene todos los seres. Hago un paréntesis aquí, ¿no? Hacer la lectura de los textos de Rielo o de las obras de Rielo demanda un esfuerzo de ir criando un dicionario, ¿no? O sea, toca ir anotando de un ladito. Ok, aquí lo que para uno era tal vez esencia, esta categoría en Rielo no está así, significa otra cosa. Metafísica, ok, Rielo interpreta así, ¿no? Substância. Hay un lenguaje particular de Rielo que es esencial que al inicio de la lectura intentemos ir haciendo apuntes, ¿no?, para comprender qué quiere decir. Entonces, aquí, una conexión de Rielo con esta interpretación de Aristóteles. Más allá de hablar de entes, causa y efecto, hablar de una presencia que sostiene el ser. La divina presencia
como fundamento no anónimo. O sea, no es que Rielo dice, no, hay algo. ¿Algo qué? ¿El demonio de Descartes? ¿Algo qué? No, para Rielo, no, es una divina presencia personal, amorosa. Y ahí viene el hecho justamente de este encuentro, de esta interpretación de Rielo con elementos que vienen desde una perspectiva mística. O sea, ¿por qué? Porque él percibe una presencia en él mismo, personal y amorosa. ¿No? Los textos poéticos de Rielo son impresionantes, ¿no? Porque al final la derivación filosófica que él hace es porque ha tenido una percepción vital que hace ver el mundo de forma distinta. Entonces, no es que él dice, no, Dios es amor. No, él dice, no, yo me siento tan amado, que veo que este amor invade mi ser, es potentísimo. Entonces, justamente la experiencia, ¿no? Ese elemento experiencial hace con que él pueda hacer filosofía, pero una filosofía desde su vida, ¿no? El ser, entonces, no se reduce a categoría lógica o sustancial, es relación viva con su fuente. Y ahí hay un texto de Juan, ¿no? Que creo que podría aclarar mucho esto, que es, todo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Entonces, aquí desde el Evangelio vemos, ¿no? Toda la realidad, todas las cosas fue hecha ¿por qué? Por este Dios personal, amoroso, que actúa en la vida de cada persona y en la vida de todos los seres, vivientes y no vivientes. Un diálogo con la filosofía medieval. Rielo reconoce, ¿no? Este valor de esta síntesis fe-razón. O sea, él no ve separación entre fe y razón. O sea, el fe, razón, ciencia están íntimamente conectadas, ¿no? Esto de ninguna manera debe ser separada. Con Agustín, el ser comprende que el interior iluminado, el ser se comprende en el interior iluminado por Dios. Me parece algo también importante decir, ¿no? Cuando Rielo habla de la divina presencia, está hablando de este ser que tiene algo en su interior. No es necesario que vaya hacia afuera, bastaría ir hacia adentro. Con Tomás, ¿no? El ser creado participa del ser subsistente. Pero Rielo profundiza esto. La apertura del espíritu no es solo capacidad racional, sino sed de comunión. En la categoría de la divina presencia, ¿no? Rielo nos hace ver que al final las condiciones necesarias para llegar a Dios, para estar abiertos, para buscar algo trascendente, ya fueron dadas por esta divina presencia a cada persona. La verdad no se posee, se participa. O sea, estamos participando de la verdad. La divina presencia es don que nos impulsa a hacer más, hacia la verdad, la bondad y la hermosura. Hay una frase bíblica que puede ilustrar esto, de Hechos de los Apóstoles. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿No? Aquí vivimos, movemos, somos. Gracias a qué? A esta divina presencia que nos lleva y que nos impulsa siempre a hacer más y a buscar siempre la verdad, la bondad, la hermosura. Y también, ¿por qué no decir que hay un diálogo aquí de Rielo con los modernos, ¿no? Aquí tal vez un diálogo con Descartes, donde él asume la importancia del sujeto. O sea, para nada nega que sea importante las personas. Al revés, de tan importante que es las personas, fundamenta una antropología que intente evitar reduccionismos, ¿no? Que evita reduccionismos, no intenta, ¿no? Yo creo que es bastante integradora, es altísimamente recomendable que intentamos leer la obra Antropología Mística. ¿Por qué? Porque aquí Rielo resignifica la persona, resignifica que es el hombre. Él dirá,
em certa medida, todos estes filósofos que hemos dicho, hablaram coisas corretas, intuíram algumas partes de verdade. O sea, não é que estão mentindo, ou estão, talvez, agindo de mala fé. Há troços de verdade nesta filosofia, neste pensamento de todos eles. Pero aqui, no, Rielo, através de uma antropologia, poderíamos dizer que recupera, no, Descartes. El yo não é autossuficiente, se constitui por uma presença que lo habita. Pero aqui poderíamos dizer que relé Descartes valorando el yo. Com Spinoza, frente ao panteísmo racionalista, ele dirá: Deus não se confunde com a natureza. Deus é Deus, a natureza é a natureza. É relação transcendente e amorosa que la sostiene. Então, sim, Deus sostiene todas as coisas, sostiene a natureza, pero não há mescla entre natureza e Deus. E com Hegel, ele ressignifica o absoluto, não como ideia em evolução, sino como persona que ama. Então, abordar o absoluto como elemento personal, não, é um tema potentíssimo. Propõe uma racionalidade trinitária como clave del ser. Há toda uma explicação, incluso neste livro de antropologia, não, de como o ser humano, ou como o ser divino, não, é relação, como é apertura, não, del Padre com Hijo em nível dianoético e em nível trinitário hipernoético. Pois em ele vivimos, nos movemos e existimos. Vou aqui chegando à parte final, não? A recomendação era de ter talvez uns 30 minutos para conversar, mas vou chegando aqui à parte final. ¿Por que ler Rielo? Eu creio que esta seria uma pergunta clave que nós todos deveríamos responder. ¿Por quê? ¿Por que ler Rielo? Nós hemos hablado muito rapidamente aqui, ou reflexionado muito rapidamente, deste grupo de gentes. Estamos falando de pensamento que vai desde 624 a.C. hasta nosso autor aqui, 2004, perdão. E há temas, ou relecturas, ou reinterpretações, ou novas ideias que perpassam 2.500 anos, 2.600 anos de filosofia. E como dizia ao início, é importante ler Rielo, ¿por quê? Porque ele planteia dar novas respostas ou sistematizar novas respostas com sentido, com fundamento, buscando o fundamento a partir destes autores. Eu me atrevi aqui a poner, não, como 4 razões para a leitura. Não? 4 razões, Rielo e razões para a leitura. Primeiro, porque hace uma integração entre antropologia, metafísica, ciência e experiência mística, em um sistema filosófico que busca a unidade do saber e uma visão unitária do ser. Explico o que quero dizer aqui. Deste grupo de filósofos que estavam aqui, o último filósofo praticamente que planteou um sistema filosófico foi Hegel. Depois de Hegel, nadie mais estava muito preocupado com sistemas filosóficos, sobretudo em filosofia contemporânea. Absolutamente nadie, nenhum pensador está planteando sistemas filosóficos. E Rielo aqui entra em um esforço homérico de se constituir um sistema. Há elementos de ética, estética, metafísica, arte, não? Que entra dentro de um sistema. Então, isto nos deve fazer tomar atenção aí. E buscando que unidade do saber, não há um conflito entre ciência e estética, não há um conflito entre ética e política, não há um conflito entre religião e matemática. Ou seja, há uma unidade do saber que opera. E isto, não é porque está Rosário aqui, pero é algo que nos deveria ser pensar que nos hace ser uma universidade distinta. Não somos uma universidade de que cada departamento pensa aisladamente. Não, somos uma universidade que busca a unidade do saber. Os de psicologia, os de química
trabajarán juntos buscando elementos que nos hagan ser más, que nos hagan encontrar sentido en el saber que producimos, respetando, claro, la individualidad o la especificidad de cada ciencia. Pero hay una ambición institucional que está aquí que nos hace ser distintos de todas las otras universidades. Aquí buscamos unidad del saber. El segundo motivo, tal vez para leer Rielo hoy, el modelo genético pone en evidencia el fundamento. Nadie está hablando de fundamento en filosofía. Esa palabra fundamento no existe, no aparece. ¿Fundamento de qué? No hay fundamento. Todo é caos, todo se basa na subjetividade, todo se basa no cambio, todo se basa em la ideologia política do grupo A, B ou C. E Rielo busca fundamentos. Ou seja, ele está convencido em sua obra e a cada párrafo parece retomar, ¿no?, o tema do fundamento como um elemento essencial para falar de conhecimento, de ciência, de visão de mundo. Então, o modelo genético põe em evidência o fundamento, não como uma substância, pero sí como uma presença personal do absoluto, divina presença constitutiva em cada persona. Aqui eu vejo que é outro elemento fundamental, não? O conceito de la divina presença constitutiva e que tem derivações importantíssimas, não? Em nosso modelo educativo, por exemplo, quando falamos do culto dúplico ou desta energia estática, esta sede de abertura. ¿Por qué de esto? Por la divina presencia. O sea, esta divina presencia tiene un montón de derivaciones, ¿no? Y el fundamento está puesto en algo muy concreto y muy real y que concilia fe y razón. No es una moda más como de New Age. No, es que hay una energía. Entonces meto el dedo en el enchufle y siento la energía. No es energía. Aquí, para Rielo, con todas las letras, es divina presencia, es Dios. Y que en su forma de manifestación revelada, tiene relación con Cristo y con el Espíritu Santo. O sea, no tiene medias palabras, ¿no? Es muy curioso que los intentos filosóficos de hablar de absoluto siempre dicen, no, es algo, es una energía, es el absoluto, pero no dicen la palabra Dios, no tocan el tema revelado. Entonces, un motivo más, ¿no?, que hay una conciliación ahí en el modelo genético de estos elementos. Tercero, es una filosofía original al ser conceptivo vivencial, no es teoría. Okay? Es algo muy interesante la lectura, porque vamos leyendo y va causando una impresión personal. O sea, no es una teoría, es una vivencia. Y si leemos de mente y corazón abierto, podemos tener la misma vivencia. Porque cuando él dice, mira, es que nadie quiere ser menos. Todos queremos ser más, pero ¿por qué quiero ser más? ¿Por qué estoy abierto al absoluto? Y claro, siempre trayendo una percepción ahí vivencial. Y en este sentido, entonces, es paradigmática en su apertura. Algo que es muy interesante, no puse aquí para ilustrar, pero cuando hablamos del ser humano con sus niveles, ámbitos, dimensiones, o sea, es un modelo extremadamente integrador. O sea, no es que tengo aquí la dimensión política, perfecto, trabaje la dimensión política. Tengo la dimensión amorosa, ok, es otra dimensión. El modelo es tan abierto que permite ir integrando todas estas dimensiones en estas vivencias, ¿no?, de cada persona. Integra todo el saber epistemológico, dando la unidad, dirección y sentido hacia el modelo, ¿no?, absoluto. Y cuarto motivo, ¿no?, para leer Rielo, eu diria que é o planteamento de um humanismo integral. Essa palavra apareceu no plano estratégico da UTPL com muita força, não? E claro, eu participei nas discussões, mas les confesso que algumas coisas fui entender de lo que significava humanismo integral agora em la preparação, não, desta ponência. Justamente por quê? Porque este humanismo integral, ¿no?,
tiene una relación con una comprensión de la naturaleza humana abierta y que hace con que la misión del humanismo integral en la universidad sea hacer que cada persona sea la mejor versión de sí misma. No es que todos serán como Riel o como Agustín, no. Es que Pablo será Pablo, Juan será la mejor versión de Juan, María será la mejor versión de sí misma. Y el trabajo de este humanismo integral es mostrar o levar a cada uno de nosotros estas condiciones o esta conciencia de que tenemos la obligación de ser cada día la mejor versión de nosotros mismos. Una versión sin copias, una versión original. Esto es brillante. Y esto ayer fue el discurso del cardenal Tolentino de Mendoza en la FIUC. Decía, la Universidad Católica, ¿qué es? Es un espacio de desarrollo de singularidades. Singularmente, cada persona somos llamados y apoyados por todos los demás, porque no es una singularidad egotizada, es una singularidad abierta, ¿no? Donde cada uno de nosotros seremos ayudados, apoyados, iluminados, ¿no? Por la comunidad universitaria para desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. Y esto es muy potente también, ¿por qué? Porque no es para el estudiante esta misión, es para el administrativo, es para quien está cerca de nosotros, es para las familias, ¿no? Todos los que se acercan a la universidad son contaminados, ¿no? Por esta cosa buena, que es una visión de mundo integral, una visión de ser humano integral. La naturaleza humana psicosomatizada e inhabitada por la divina presencia del absoluto está llamada a desarrollar todas sus potencialidades, a ser más. Ese es el reto abrazado por el humanismo integral en nuestro plan estratégico. Finalizo aquí. Esta frase es de Rielo, está en la antropología y yo creo que si nadie se acorda de nada, pediría que intenten acordarse de esta frase porque me pareció como una gran síntesis, ¿no? del pensamiento en la antropología. Lo que define a nuestro espíritu, la divina presencia constitutiva del absoluto, que hace que nuestro espíritu posea un acto, estado, forma y razón de ser deitáctico, a imagen y semejanza del propio absoluto. Es una pregunta, ¿no? ¿Qué define nuestro espíritu? Es la divina presencia constitutiva. Ahora sí termino, hablando de un elemento místico que está dentro de todo esto. Para llegar a esta conclusión, no es necesario profesar ninguna religión. Un ateo, un musulmán, un judío, un polinesio, si asume esto y percibe en uno mismo esta divina presencia, ya es tocado por algo místico que es dado por el absoluto. Entonces, esto hace con que la propuesta sea muy abierta y basada en una antropología integral que yo creo que amerita la lectura. Gracias por la paciencia y perdón por las generalizaciones. Gracias.